Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tude are wakwai pika spurana inhana iguay tude are stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antirain wainshway vierno iguay sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama na la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Wayuu spuy kana horu trayatawa spurana inhana iguay kahamin Waya kana kotte shischiru sunay ananya nanwaya antes shihia wishwa. La EPS indígena Anas Wayuu celebra 24 años de compromiso con la salud de la población Wayuu, más de 2 décadas gestionando salud con identidad, acompañando cada proceso con respeto, cultura y vocación. Gracias por permitirnos caminar junto a ustedes, construyendo salud con enfoque propio. Anas Wayuu, 24 años a tu servicio, porque juntos gestionamos salud. TPSI que Anas Wayuu tarats mahineketa hapian biamashki piench menhuya nai ayatawa humahia kana irota humahuma wane wairukuhia kan wayu kan waremuyu kan sau pian tua poroin huya maho ayatawa sina achahwa kuat papura anai hanai waya es wama wanepi sina kuat patukasa ihakar wamai otas punai apushwa letukasa aitan kar wapurero anaya awat se sau en waya humahna waraita hanke impanato humanka kana wakuma hirai kuat pa wanepi papuru wana kuat pa Anas tekei rekar hai Anas Wayuu sau piamashki piench men huya sina ayatawa huma kahamui eshi hia kan wama El tema de la semana. Hehoru te putu han hat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, les damos la bienvenida a Tú y yo hablemos de salud, el programa radial de la EPS indígena Anas Wayuu, donde cada viernes compartimos orientación para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia. Hoy es viernes 11 de julio y aprovechando que este mes se conmemora el Día Mundial contra la Hepatitis, queremos hablar de esta enfermedad silenciosa que afecta al hígado y que si no se detecta a tiempo puede tener consecuencias graves. La buena noticia es que la hepatitis se puede prevenir y tratar. Por eso hoy nos acompaña el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista y líder experto de la EPS indígena Anas Wayuu, quien nos explicará cómo reconocerla, prevenirla y actuar a tiempo. Watamar hum pushwa anaya utiholu so kaikatu hum hia kanap kan tuputch ke surup no woma wahir wapi analur hum sau hotu yo toko tum te PSI ka Anas Wayuu tuwair ka wane pipien no ros watamar por hasta han sau hia oten sau mana ma hosen ke pen hoi kara hiki por hia oten sau so pien ka te 11 kari ka shike julio wahir kan tamu holu Sashin ari honos pushwa sulu makat pushwa skari tu wanur hepatitis manaka wanur kate ashanta chikolu manoi sat jod swane reste hayao mayen po Wayuu hutuma pero te han tawia kan homa uria hamoi haten skuat hantana yao hiao tene yao hopura pana mayen Wayuu hutum anu holu te wanur hepatitis kan aten santana ao atus ana hantana mar Anas Wayuu stum ani wama doctor ke Juan Bautista Frías, médico internista de Taisul EPSI Anas Wayuu wama shki postu ayatas kariru ya wama wane verku ana holuni hapa hanenaki. Doctor, bienvenido. Iniciemos con la primera pregunta y es ¿qué es la hepatitis y cuáles son los tipos más comunes que debemos conocer? Watamar doctor ke para hatarasaki ramai kaso de hepatitis kanuri ota harat pushi ruaya waimasun wanesi por watahan sa waya watai wasa waturi. La hepatitis es la inflamación del hígado. Es causada comúnmente por agente infeccioso como por ejemplo los virus. Otras veces puede ser de origen químico tóxico
como el alcohol etílico, por ejemplo. Existen varios tipos de hepatitis, como es la de tipo A, B, C, D y E. Algunos casos se resuelven sin complicaciones, pero otros pueden avanzar silenciosamente y generar daño hepático severo como la cirrosis o el cáncer hepático. Anure nei tokto te sop na drwanule hepatitis mnaka. Sia wana sururo, pano wan wayu, kaskasitka. Sits infección, virus, mochoña que mauria, te casa wanule chenkanne, malas que son te wanaime. Otam si, wasir lishia waki waya kanane me kamure urmentir chirinchka wasan wanepia, ayu is wapana hotuma. Por te hepatitis es maya, si papa, es hepatitis A, B, C, D, otam si E. Suut kutuiro, mataha haur wane reshinne mayen po wayu tung yao tene am so se hai hir hai ten wayu por mayen pa panasto me pisat que es person ten tu manure canuri que cirrosis hepática o tam si cáncer hepático senai no pan ayuri senai no pan cáncer senai pan no wayu. Mantener tus datos actualizados es clave para acceder sin barrera a los servicios de salud. Recuerda que es deber de cada afiliado informar oportunamente cualquier cambio en su información, dirección, número de contactos, documento de identidad o grupo familiar. Acércate a nuestras sedes o contacta a tu promotora de salud para realizar la actualización. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Pushware hiya kanai ruware muyu humahan kante EPSI Anasguayú no hot se hain huru atangton wayu yare hirut kamata pura terrente hanuria pura tointen kuep terhera kapangsa hanuria hipia o número en otras cachuets que wane ir ku pushwarete atasa wanahana hiya kana ta pushware watos hirut kap puru me wane ir kuto oficinas ka Anasguayú puru pushwate erhere karir pura EPSI Anasguayú hain mahirahi purana. Ya conociendo lo que es, me gustaría que nos hablara cuáles son los tipos de hepatitis más frecuentes en nuestro contexto. Saka he otra hepatitis a chontun canul si papa karir harar mainte hout kama isa aka wayu mauru ya te hane awe nahana. En nuestro contexto, los tipos más frecuentes son la hepatitis A, que se transmite por consumo de agua o alimentos contaminados, y la tipo B, que es transmitida por contacto con sangre o secreciones corporales. Ambas pueden prevenirse, pero cuando se diagnostica requieren atención oportuna. Anure no tokto que si petrasaki raka. Ya mauria to hout kalma hepatitis A kaskanai he katera senai es nohri wasan goin. O sostu wapanaka o sostu wachunka o tamsia B hanai hes manka woture nai he on wayu hanai he no shah hanai he no shira no tunchaka o tamsi niran kuat po on wayu niran ta o tonus hepatitis B ka trairo ate santana mal manka hirhana ni rehere hantana mal que pistran hots mayen wayu hotom manka hirhere hanta harut ka pawanepi henari repana. Una buena alimentación es la base de una vida sana. Incluye frutas, verduras, legumbres, agua segura y alimentos preparados en casa. Evita el exceso de sal, azúcar y grasas procesadas. Comer bien es cuidar tu cuerpo y tu futuro. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Muy canare mahikoy hiya kana hiya skiska ya ana te es chongunos pushware te kakari kutu uchi kariru sa kakari kutu pushwatera sikunore michpa anena hiya hay maheni hurie tahari wanure otano wad man ichi hotuma sukar haka hikuin otam sitra sias oikan karharapna pushware ya hay mahapiru hay mahen anena hi TPSI Anasguayú es pura hapin hukuai papura nai hana hi hop na te kut kare. Doctor, y para finalizar me gustaría que nos compartiera qué hábitos y medidas sencillas nos ayudan a prevenir el contagio tanto en casa como en las comunidades. Chiru hat karasaki ran muy tok. Hamui hatu akuai pa wang mahaya. Ma aka wepia pa ota ma akwaya kana ota wepia pa wane weru akua suri woto interwanulika. La prevención de la hepatitis empieza en lo cotidiano con acciones sencillas que todos podemos aplicar.
Por ejemplo, es fundamental lavarse las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. Evitar compartir objetos personales como cepillos de dientes, máquinas de afeitar o agujas, y siempre asegurarnos de que los alimentos y el agua que consumimos estén en buen estado y bien cocidos. También es muy importante completar los esquemas de vacunación, especialmente contra la hepatitis B, que está incluida en el plan ampliado de inmunización. Las mujeres gestantes deben asistir puntualmente a sus controles prenatales porque si tienen hepatitis se puede prevenir la transmisión al bebé. Y finalmente, consultar a tiempo. Si alguien presenta síntomas como ojos amarillos, orina oscura o dolor en la parte derecha del abdomen, deben acudir al centro de salud más cercano. La detección temprana salva vidas. Ajá. Nare honoi ki doctor ke shi petrasaki ra ka hamin tu akut pruwai mahai hana. Para hanare tu hepatitis ka otus wanai he wepia ro he wai mahai. Mapure saria he shema ka pangsa riskuat po watong ure tu hapwane pi worun ska hawon. Ota wekoi hanare woro ho hapura na wekoi chik he wale hin sene hauna apa. Otamsia no horo enten wapa hi ran terologia ka wai woro ho surhun te una yari he hi ka wai. Otamsi tra hi ka warash tra hi ka no puna wayu soy no puna. No saran tu waneshi anchisnai no tento na apa kariare he kama nai rishia otamsi tu voy a senaka bures anes voy hat anas anahaush otamsi selaka hushi anai hat selaka he musi wani kasa iha karia namoi na te pichka na pushu ale he iha spot to makuna ka namoi esto makuna pura te hepatitis B manaka sa ka makuna iru aitana ka nanai na te pichka na iru tanan hiyeyu ipuno kana no turi terwanureka he iha shi no nahana mal ne reheren huri no tunchi hinte ke terwanure ka sereru hetenika mauria herut ka pamal hi reher henari rapa wayu kanan ke tera maria seno tenashira ka kohos mai aisia unap nasana nere tenkiaru he otamasia herut ka una pasulum terher le pehekal henai huntenai wa mal katen ka ko wane wa rukua para muyu ni wair mayu te pichi ro pushwa. Las enfermedades respiratorias y diarreicas agudas son las principales causas de enfermedad en nuestros niños y mayores. Lava bien las manos, consume agua segura, mantén los espacios ventilados y no te automediques. Si hay fiebre, vómito, diarrea o dificultad para respirar, acude de inmediato al centro de salud más cercano. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. Tuwanure kariru ayuchat atumas toso wayu tateshi ikara tum wayus pushware tu senai hes wattasari wanure pura na pura na te pichkana ru namre uyuka o ta pura nai hia pura ho hap wanepi pu kikuikoin hanare kur ho hap o tamsi chiki hishi te huna ure tu hap wanepi hai mahira pura anai hanahia moinka hushur hetre o ta hi hare isari chiki sanare hai rut kamata hrum terhere pehekar hanai puchkatu hapa hanite PSI kat Anasguayú. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Juan Bautistas Frías, médico internista y experto líder de la EPS indígena Anasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anayawatse, sauhapa hito hotra puchka, stumatra yoto ko tawaraka hit kapuch, otamsia, te yoto ko stuma te EPSI ka Anasguayú. Esa noche doctor que Juan Bautista Fría, saunanai ki ten kerwamai, sop na hotra wanuri kariru, kanuri ka hepatitis, senain panawayu, wane wairenku, hai mahira pahirut ka pa wane wairuku, soto hai, hiyakan o tawayakan, achaha hirashi wakuat pahupurana. Thank you.